¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos aquí en Baker Tilly. Muchas gracias por vuestro tiempo y por acompañarnos en esta mañana. Como ya sabéis, hoy daremos una vuelta más sobre el tema del cambio climático, avanzaremos un paso más y nos centraremos en cómo pasar de medir nuestra huella de carbono a establecer objetivos de reducción alineados con la ciencia. Daremos a conocer lo que es la metodología SBTI. En esta línea me presento, soy Jordi Martínez, como muchos ya me conocéis, socio del área de Sistemas de Gestión y Sostenibilidad de Baker Tilly, y me acompaña aquí a mi lado Marc Quintana, responsable de proyectos y experto en cambio climático. ¿Qué tal, Marc? Buenos Hola, ¿qué días. tal, Jordi? Buen día. Es un placer de nuevo estar por aquí. Perfecto. Pues venga, si os parece, antes de empezar con la sesión, las típicas cuestiones logísticas. Como veis, la presentación la podéis seguir por pantalla. Para garantizar una buena calidad del webinar, la cámara y el audio los tenéis silenciados. Eh, a efectos de preguntas, dudas que tengáis, arriba tenéis el icono de PIR, preguntas y respuestas. Por favor, utilizad este icono, no el chat, sino el de PIR, preguntas y respuestas. Y al final de la charla intentaremos un poco responder a vuestras inquietudes. Vamos a grabar la sesión y la idea es, cuando acabe la misma, pues enviaros la grabación junto con un cuestionario para que nos podáis evaluar un poco la satisfacción, vuestro grado de interés y de satisfacción respecto al webinar que estamos organizando. Eh, Muy brevemente, pincelada de lo que somos, Baker Tilly España. Como veis, bueno, somos una empresa de servicios profesionales integrados en la red de Baker Tilly Internacional. Y en España, aquí veis nuestras principales cifras del año pasado. Tenemos ya casi 500 personas en plantilla, distribuidas en 6 oficinas y con una facturación que ya supera los 50 millones de euros. Entonces, la empresa básicamente tiene como 4 grandes líneas de negocio: la parte de fiscal y legal, auditoría financiera, transacciones, lo que es fusiones y adquisiciones, y finalmente un cuarto negocio o línea que es la consultoría, en el cual enmarcamos este webinar. Concretamente, dentro de la consultoría, pues nos encontramos con el área de conocimiento especializada en lo que es sistemas de gestión y sostenibilidad, que posiblemente muchos nos recordéis por ser antes Ecogesa, ¿no? Ecogesa pues se integró en Baker Tilly y ahora somos el negocio que se dedica a estos temas dentro de la firma. ¿De acuerdo? Bueno, oye, la idea no es extenderos más, vamos ya un poco al grano y empezamos ya lo que es la presentación, en la cual hacemos una pequeña introducción. Eh, Supongo que muchos de vosotros estáis en fase de calcular la huella de carbono. Habéis, supongo, elaborado algún plan de reducción, estáis implantando algún tipo de medida para reducir vuestro impacto climático, pero la mayoría de compañías nos preguntan, ¿y ahora qué? ¿Vale? ¿Cómo traducimos estos datos, ¿no?, en compromisos reales, medibles y creíbles frente al cambio climático? En esa línea la ciencia es muy clara. El mundo necesita reducir las emisiones globales casi a la mitad antes de 2030, si queremos mantener o conseguir el objetivo del Acuerdo de París que veis aquí, que consistía en no aumentar la temperatura más allá de 1,5 grados respecto a la época preindustrial. Las empresas están en el centro de esta transición, de este reto. No solo es un tema de responsabilidad, sino ya estamos viendo que muchos grupos de interés, inversores, clientes, están exigiendo objetivos climáticos alineados con la ciencia. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la metodología SBTI. Ya veréis que es una iniciativa internacional que está marcando, bueno, pues un poco un estándar global para definir objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con una base científica. En esa línea vamos a intentar explicar qué es esto del SBTI, cómo funciona, qué requisitos y sobre todo cómo podéis aplicarlo en vuestras organizaciones. Esta parte la va a liderar Marc y previamente, antes yo repasaré un poquito brevemente lo que es conceptos básicos, lo que es la huella de carbono, quién está obligado a reportarla, un poco para que todos estemos en el mismo punto de partida y finalmente ya, como decíamos, entraremos en la metodología de SBTI y acabaremos con algunos consejos o recomendaciones a raíz de nuestra experiencia.
Tampoco queremos que esa sesión sea muy técnica y que salgáis con todas las respuestas sobre la metodología. Nuestro objetivo es muy claro, que un poco conozcáis qué es SBTI y que os pueda ayudar a establecer objetivos alineados con la ciencia. No solamente porque sea una exigencia ambiental, sino que sea una decisión estratégica que pueda reforzar vuestra credibilidad y vuestra competitividad en el mercado. Pues venga, empezamos la primera parte del webinar, como os decía, y hoy empezaremos con ideas claves, aspectos claves que es interesante recordar. El primero, lo hemos repetido muchas veces, pero también hay gente que se apunta por primera vez a este webinar. Recordemos qué es la huella de carbono. La huella de carbono no es más que un indicador ambiental, muy importante, pero no deja de ser un indicador de nuestro impacto ambiental sobre el clima, que lo que permite es cuantificar, medir el total de emisiones de gases de efecto invernadero que vamos generando. ¿De acuerdo? Al final sabéis que hay una serie de gases, ¿no?, que se liberan a la atmósfera y que contribuyen al cambio climático. Pues la idea es cuantificar cuántos gases genera nuestra organización hacia la atmósfera. Y como hay diferentes gases, se ha establecido como unidad de referencia las toneladas de CO2 equivalente, ya que el CO2 es el principal gas, ¿no?, que contribuye al cambio climático, el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un indicador ambiental muy importante, susceptible de ser incluido en un sistema de 14001, con objetivos de mejora, de reducción. Todo esto es lo que comentaremos a partir de ahora. La pregunta es, bueno, ¿y de qué puedo calcular la huella de carbono? Bueno, pues la mayoría de organizaciones lo que están haciendo es calcular la huella de carbono de organización, es decir, las emisiones que genera toda la empresa, toda la compañía a la atmósfera. ¿De acuerdo? Aquí abajo veis un par de logos de ISO y de Greenhouse en Gas Protocol, que son las dos normas de referencia que se pueden utilizar para calcular la huella de carbono de una organización. De hecho, hace unos días se publicó que han llegado a un acuerdo ambas organizaciones para que a partir de ahora trabajen en un único referencial que un poco pues, alivie las dudas, los problemas que había hasta la fecha al tener y al convivir, cohabitar dos referenciales. Pero de momento tenemos dos opciones, la ISO o el GHG. Pero no solamente se puede calcular la huella de toda la organización, sino que también cada vez más estamos viendo que nos pedís o estáis calculando lo que es la huella de carbono de un determinado producto o servicio. Pues una botella de 1 litro de aceite, lo que sería pues, cualquier tipo de producto o servicio, calcular únicamente las emisiones ceñidas o restringidas a ese producto o a ese servicio. Aquí también hay varias normas de referencia que no vamos a entrar en profundidad. Y en tercer lugar, aquellas entidades que organicen eventos, saraos, como pueden ser fiestas, congresos, actividades deportivas, pues pueden también calcular la huella de carbono de su evento, en base a otra norma ISO que aquí veis aquí reflejada. ¿Vale? Por lo tanto, ya sea organización, producto o evento, sean los tres tipos principales de huella que en estos momentos las empresas están gestionando. Otro aspecto importante, que luego sobre todo lo comentamos porque luego incidirá mucho más en lo que es la metodología SBTI, es el alcance, es decir, ¿hasta dónde abarcamos? ¿Qué incluimos en el cálculo de la huella de carbono? Entonces, como veis aquí, y recordamos, hay básicamente tres tipos de alcance. El primero es el alcance 1, ¿vale? Que son las emisiones directas, aquellas que son propias de la organización y que puede controlar la organización. Hablamos, por ejemplo, de las emisiones producidas por los vehículos propios, por la flota de vehículos de la empresa, por las calderas, por los hornos, las fugas de gases refrigerantes en equipos de clima. Cualquier emisión, en definitiva, que libere la propia compañía durante su proceso y que esté bajo su control. Este es el alcance 1, que son emisiones, como veis aquí, directas. Luego tenemos el alcance 2. El alcance 2 son emisiones indirectas, ¿vale? Pero aquí están asociadas únicamente a la generación de energía que una empresa compra y consume. Básicamente hablamos de la compra de electricidad, ¿vale? Todas las emisiones generadas por la compra y el consumo de electricidad sería alcance 2, ¿vale? Que es el que pone aquí en esta flecha de aquí. Y finalmente,
tendríamos las emisiones de alcance 3, que son las indirectas, ya sea aguas arriba, hacia atrás, es decir, hacia proveedores, o aguas abajo, hacia adelante, es decir, hacia clientes y hacia el consumo final del producto. Las que van hacia atrás, pues hablamos, por ejemplo, pues todas las emisiones que generan los proveedores, ¿no? Para fabricar sus productos, sus servicios, el transporte de dichos productos a nuestras instalaciones, los desplazamientos de los empleados, los viajes de negocio que se puedan realizar, etcétera. Y finalmente, el alcance 3, aguas abajo, también indirectas, porque ya no depende de nosotras, no tenemos capacidad de control. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el transporte de producto final a casa del cliente, el uso de ese producto por parte de los consumidores usuarios y finalmente la gestión de los residuos, ¿no? Que se puedan generar después del uso de ese producto. ¿Vale? Por lo tanto, vemos aquí los tipos de alcance 1, 2 y 3. El 1 es el propio, el 2 y el 3 son emisiones indirectas. Y aquí arriba veis pues un poquito los gases, ¿no? Los gases que hemos comentado, ¿no? Que contribuyen al efecto invernadero. Bueno, ya sabemos más o menos muy brevemente los tipos de alcance que hay de huella de carbono. Vamos a situarnos en el marco legal, es decir, ¿qué leyes aplican actualmente en España, marco normativo relacionado con la huella de carbono? Todo esto tiene su origen, o más que su origen, ha sido fuertemente impulsado tras la aprobación o el lanzamiento del Green Deal. El Green Deal o el Pacto Verde Europeo, que esto fue en el año 2019. Y como ya sabéis, el objetivo es que Europa sea el primer continente climáticamente neutro, es decir, que genere 0 emisiones netas de gases efecto invernadero en el año 2050. A partir de aquí, con este marco, con este objetivo, 0 emisiones netas. Bueno, me comentáis que no veis la presentación. Perdón, sí, perdón, es un fallo, sí, es correcto, perdón, sí que la veis. Vale, pues a partir de este lanzamiento del Green Deal, cada país pues, lo ha traspuesto a su normativa, ha tenido que hacer sus deberes y en España se publicó en el año 2021 la Ley 7 de Cambio Climático y Transición Energética. Aquí ya decía que se trabajaría en ver qué empresas estarían obligadas a calcular su huella de carbono. Y esto se ha concretado hace unos meses con la publicación del Real Decreto 214/25. Es un Real Decreto que, por una parte, obliga ya a determinadas empresas a calcular su huella de carbono y más cosas que ahora veremos. Y, aparte, de forma voluntaria, pues anima a las empresas a que se adhieran, a que se inscriban en un registro de huella de carbono del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, el antiguo Ministerio de Medio Ambiente. Este Real Decreto es una evolución de otro Real Decreto anterior, de 2014, no tiene más importancia. Ese que realmente, insisto, es el que obliga a determinadas empresas, que ahora veremos, a calcular su huella de carbono. Y aparte, algunos de vosotros, supongo que estáis elaborando un estado de información no financiera, un EINF, ¿vale? Y en ese EINF tenéis que reportar algún tema de cambio climático. Eso es lo que está recogido en la Ley 11/2018 de información no financiera y de diversidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas 2 estrellas quiere decir que son las 2 normas actualmente que están en vigor y que aplican en todo relacionado con lo que es el mundo de la huella de carbono. La ley de los EINF, la 11/2018, y el Real Decreto de Huella de Carbono de hace unos meses, 214/25. Bueno, la pregunta es, ¿y quién está obligado? ¿Quién tiene que hacer los deberes? ¿Quién legalmente tiene que moverse en el tema de huella de carbono? Bueno, pues, en primer lugar, quien está obligado son las grandes empresas. Traducido, aquellas que ya estaban obligadas a elaborar un EINF, un estado de información no financiera. Aquí veis los criterios, ¿vale? Que básicamente son entidades de más de 250 trabajadores y que cumplan unos criterios de activos o de importe neto de cifra de negocios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las empresas que hasta la fecha tenéis que hacer un EINF, desde hace unos meses estáis obligadas también a calcular vuestra huella de carbono de organización. Siempre hablamos de organización.
No solamente son las grandes empresas, sino que también todas las entidades asociadas al sector público estatal, que aquí veis un poquito todo el desglose, también están obligadas, ¿vale?, a calcular esta huella de carbono. Y luego, finalmente, hay determinadas comunidades que han lanzado leyes, normativas, para determinados sectores o tipos de empresas que también les obligan a calcular su huella de carbono, ¿vale? Puede ser el caso de Baleares, País Vasco, etc. ¿no? Entonces, estos serían, digamos, los tres grandes grupos de organizaciones que están obligadas a calcular su huella de carbono. Me preguntaréis, bueno, ya, pero yo no soy gran empresa, soy una pyme. ¿Qué pasa con las pymes? Pues las pymes, desde el punto de vista normativo, no estáis obligadas a calcular y a gestionar vuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que, independientemente de lo que marque la ley, cada vez más es un requisito de mercado. Cada vez más, los grandes clientes están pidiendo a sus proveedores que les calculen y les informen de su huella de carbono. Más que nada porque ellos también están calculando su huella y han de incorporar esta información en el cálculo, ¿vale? Y no solamente a nivel privado, también a nivel público. Cada vez más hay más concursos, licitaciones que valoran muy positivamente que se tenga algún tipo de reconocimiento en materia de huella de carbono. Yo creo que este es el principal motivo o la fuerza que está impulsando a muchas compañías, ¿no?, a calcular su huella de carbono. Aparte, está un tema de imagen reputacional, de credibilidad, evidentemente, y de poder medir todos los consumos, todas las emisiones e identificar posibles ahorros que nos puedan beneficiar a nivel de la cuenta de resultados. ¿De acuerdo? Pero principalmente, insisto, aunque no estéis obligadas legalmente, hasta la fecha, cada vez estamos viendo más que están presionando los grandes clientes, tanto públicos como privados, para que las empresas empiecen a gestionar su huella de carbono. ¿Cuáles son las obligaciones concretas de esos colectivos que hemos comentado anteriormente? Pues muy sencillo. Básicamente son 4 o 3 más 1. ¿Vale? La primera, las grandes empresas y el sector público estatal está obligado a calcular cada año su huella de carbono de organización. Y no solamente calcularla, sino también elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que a partir de ahora llamaremos un plan de descarbonización. En tercer lugar, una vez calculado la huella y elaborado el plan, os obligan a publicar esta información, ¿vale?, para que sea accesible por parte de todos los grupos de interés. Y finalmente, las empresas del sector público estatal también están obligadas a inscribirse en el registro que os decía de huella de carbono del MITECO. No las grandes empresas, solamente las empresas públicas estatales están obligadas. Pues os decía que era 3 más 1. Porque si es una empresa privada, nos quedamos en el 1, en el 2 y en el 3. Ampliamos muy brevemente cada uno de esos puntos. El primero es el cálculo de la huella de carbono, ¿vale? Aquí ya nos dice la ley que ha de ser a partir del año 26, a partir del año que viene, con datos de este año, del 25. Por lo tanto, claro, muchas compañías ya están en estos momentos trabajando para disponer de esta información para poderla reportar en el año 26. Aquí lo que se pide es calcular la huella anual y en el sector privado se debe incluir el alcance 1 y 2. El 1, recordad que son emisiones directas, el 2 básicamente es la compra de electricidad, ¿vale? En el sector público estatal, de momento también 1 y 2, pero también se dice que a partir del año 28 se ha de incluir el alcance 3. ¿Cuál es la limitación? Bueno, pues que hemos utilizado unos factores de emisión, ¿vale?, unos factores para convertir, ¿no?, a toneladas equivalentes de CO2, que serán publicados por la Oficina Española de Cambio Climático. Y solamente podemos utilizar esos factores, ¿vale? Y en principio, este cálculo no obliga a ninguna certificación, a ninguna verificación externa, ¿de acuerdo? Salvo que nos adhiramos al registro de huella de carbono del MITECO, que en ese caso sí que se requiere dicha verificación. Pero en principio, si no es el caso, os obliga a calcular la huella, alcance 1 y 2. Como os decía, no solamente es calcular la huella, sino que hay que elaborar un plan de descarbonización. Y lo que dice la ley
es que ese plan ha de incluir un objetivo de reducción mínimo a 5 años vista, ¿vale? Luego ya veremos cómo la metodología STBI encaja mucho con esta idea. Y no solamente objetivo, sino también acciones concretas. ¿Qué acciones concretas vamos a implantar para reducir nuestra huella de carbono? Y todo esto alineado con el Acuerdo de París y con el objetivo de lograr la neutralidad climática en el año 2050. Y en ese entorno es donde encaja la metodología SBTI que ahora comentaremos. Y finalmente, ya menos importante, lo que nos pide la ley es que el cálculo, la huella del cálculo y el plan de descarbonización se publiquen, se dé visibilidad externa, gratuita, accesible a todos los grupos de interés, y para ello se indica de que se ubique en la página web de cada compañía. ¿De acuerdo? Las empresas que ya elaboráis un EINF, pues si ese EINF lo colgáis en la página web, ya dais cumplimiento a ese requisito de la ley. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya lo veis, es cálculo de la huella, plan de reducción y finalmente publicación de toda esa información en la página web. ¿Cuál es el planteamiento que aconsejamos nosotros? En primer lugar, vemos que todo el mundo está obsesionado con medir, con calcular la huella de carbono. Y es correcto, es un primer paso. ¿Vale? Es un primer paso porque para ver dónde estamos, para ver realmente cuál es el impacto de las actividades de nuestra organización, de nuestra empresa sobre el cambio climático. Una frase de un gran consultor, Peter Druck, que decía que lo que no se mide no se puede mejorar. Bueno, pues el primer paso es ver dónde estoy, tener información y calcular mi huella de carbono. Pero este no es el objetivo, es un primer paso. El objetivo realmente es movernos, actuar. Y actuar implica, por una parte, intentar hacer lo posible para reducir las emisiones de estos gases, ¿vale? Y, ¿por qué no?, plantearse en un futuro, igual que Europa, ser una compañía que genere 0 emisiones netas, ¿vale? Todo el mundo genera emisiones, pues las puedo reducir, las puedo compensar, puedo hacer una serie de actuaciones para que al final el global, el neto, sea 0. Y esto, pues lógicamente, a nivel también de imagen reputacional, puede ser una clara ventaja competitiva para vuestras compañías. La cuestión es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vale? Tenemos claro que hemos de medir, luego hemos de actuar, pero en este camino tortuoso, ¿no?, de tantos vaivenes y tantas bifurcaciones, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál debería ser nuestra hoja de ruta? No hay ninguna respuesta exacta, depende de cada compañía. Pero lo que estamos viendo es que podría reflejarse ahora en esta hoja de ruta de 3 objetivos, ¿vale? De 3 fases. Una primera que estamos viendo. Oye, empezamos a medir, ¿vale? Empezamos a medir y calcular la huella de carbono. Empecemos con alcance 1 y 2, que es el más sencillo. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí podemos elaborar un plan con medidas concretas para reducir esas emisiones. Y aquí podemos aplicar, como os comentará más adelante Marc, la metodología SBTI. ¿De acuerdo? Pero empezamos por aquí, que es algo sencillito. Aquí a la derecha veis posibles reconocimientos, certificaciones. No vamos a entrar, ¿de acuerdo? Todo esto se puede certificar, verificar, tener algún reconocimiento que nos pueda ayudar también en concursos públicos y también un poco como imagen de marca. ¿Vale? Pero inicialmente planteamos alcance 1 y 2. En una segunda fase podríamos incluir el alcance 3. ¿Por qué? Porque es más complicado, porque ya no depende de nosotros, dependemos de externos, de proveedores, de clientes. Bueno, pues sería lógico dejarlo para una segunda fase. Y por supuesto, una vez lo calculemos, elaborar o adaptar el correspondiente plan de descarbonización. Por aquí ya incluiríamos el alcance 3, que el alcance 3, insisto, son el 80% de las emisiones que genera una compañía. ¿Vale? O sea, el 1 y el 2 es la punta del iceberg, el 3 ya incluye todas las emisiones mayoritarias de una compañía. A la derecha veis también las posibles verificaciones, reconocimientos que podéis obtener. Y finalmente, una vez calculado el alcance 1, 2 y 3 y elaborado un plan de descarbonización a corto y medio plazo, os podéis plantear, como os decía antes, ser una entidad, una empresa con 0 emisiones netas, que obligará a definir objetivos de corto y largo plazo, como luego os comentará Marc.
¿De acuerdo? Es una posible guía e indicación, no quiere decir que la sigas a pie de la letra. Hay compañías que ya de golpe implantan el alcance 1, 2 y 3. Pero normalmente vemos que las compañías que deciden abordar este proyecto lo hacen en estas 3 fases. Bueno, y al final, como os decía, medir no es lo importante, es un primer paso. La clave está en reducir, ¿vale? Elaborar un plan de descarbonización. Aquí veis un gráfico pedagógico donde veis, por ejemplo, un año base, que puede ser el año 2023. Esta empresa pues emitía unas 200 toneladas equivalentes de CO2 y se ha planteado como objetivo pues, bajar a unas 50 en el año 2025. Puede ser el 25, el 30, el año que queráis vosotros, ¿de acuerdo? Y aquí veis pues, todas las acciones que están contribuyendo a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué objetivos planteamos? ¿Vale? ¿Dónde ponemos el límite? ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde entra en juego lo que es la metodología STBI, es decir, qué objetivos de descarbonización tengo que fijar para que estemos alineados con los acuerdos de París. Y esta parte es la que va a desarrollar a mi compañero Marc, ¿no? Vamos a hablar ahora del SBTI y vamos a dar unas pinceladas un poco de qué es esta metodología y cómo la podéis implantar en vuestras empresas. Pues venga, os dejo en manos de Marc, que es el gran experto en estos temas, y nos vemos luego al final de la charla. Muchas gracias, Jordi. Bueno, antes de empezar con mi parte, veo que habéis escrito un par de personas que no podéis ver la presentación. Al final como hemos dicho al inicio, al final del webinar vamos a mandar la presentación, ¿de acuerdo? Puede ser, hay algún error. Bueno, mi intención en esta parte es poder explicar o acercar lo que son los objetivos basados en la ciencia o la iniciativa de objetivos basados en la ciencia para que se pueda llegar a entender. No voy a profundizar mucho porque tiene muchos niveles de profundidad esta metodología o esta iniciativa, ¿de acuerdo? Pero sí que pues, tratar de que se aclare un poquito de qué va o qué es lo que nos ofrece. Bueno, ¿qué es la iniciativa de objetivos basados en la ciencia? ¿No? Hemos estado hablando en este inicio, vemos que va muy acorde a todo lo que es el cálculo de la huella de carbono y básicamente es una iniciativa global, que ahora veremos por quién la conformó, que define y promueve las mejores prácticas para poder establecer estos objetivos de reducción, para poder hacer nuestro plan de descarbonización. Siempre en base a estos gases de efecto invernadero, ¿no? Siempre enfocado a reducir nuestras emisiones que provocan el cambio climático. Pero la particularidad que tiene esta iniciativa es que está todo alineado en base a la ciencia climática. Es decir, no es que nos entregue un listado de objetivos, los cuales puedo elegir, sino que me entrega una metodología basada en la ciencia climática con la cual yo puedo empezar a conformar mis objetivos de reducción. ¿De acuerdo? Y bien, como dice aquí, la finalidad que tiene es poder garantizar que estas empresas o instituciones que lo empiezan a aplicar puedan tener una trayectoria o adaptar una trayectoria alineada con los límites que marcaba el Acuerdo de París, ¿no? Este límite que comentaba Jordi en un inicio de no llegar de manera global a un aumento de 1,5, bueno, hablamos ya de 2 grados de aumento de temperatura, ¿de acuerdo? La idea es ir hacia allí y, como bien decía Jordi, poder también alinearnos o tener como objetivo a largo plazo pues llegar a ser net cero, ¿no? Compañías de net cero. ¿Quién conforma o quién inició esta iniciativa? Pues es una colaboración entre 4 organizaciones internacionales, cada una líder en su línea de acción climática, son las que veis aquí, ¿no? CDP, que es Carbon Disclosure Project, las Naciones Unidas dentro del Pacto Mundial, también el World Resource Institute, el cual, como bueno, muchos sabéis, es el responsable de hacer el protocolo de GHG, y el Worldwide Fund for Nature, que está más enfocado hacia la biodiversidad. Las 4 organizaciones en su momento colaboraron para generar esta iniciativa, ¿no? Para conformar la base de la metodología que ahora veremos. Además, se han ido añadiendo también diferentes organizaciones y cuenta, desde hace no mucho, con la participación de la coalición Women Business, que trata de incorporar, ¿no? Todos los requisitos o criterios hacia de la parte más financiera, ¿no? También para poder a facilitar la decisión empresarial hacia esta transición. ¿Qué nos proporciona esta iniciativa? Bueno, como bien comentaba, un marco normativo, ¿no? Lo principal es nos proporciona 2 estándares para poder nosotros definir nuestros objetivos
de reducción o descarbonización basados en la ciencia. Comento, son dos estándares base que se van actualizando. Como veis aquí, se actualizaron en septiembre de este año, por tanto, tienen una actualización muy, muy nueva, que son, por una parte, el Corporate Near-Term Criteria, es decir, esta metodología para poder generar objetivos a corto plazo, en 5 o 10 años de objetivos como mucho, ¿no? En adelante, y el Net Zero Standard, que ya nos ayuda o nos da las herramientas para poder generar estos objetivos a largo plazo, ¿no? Hasta 2050, cómo puedo llegar a ser net cero o acercarme a ello. Pero no solamente nos proporciona este marco normativo, es decir, estos estándares que puedo empezar a aplicar o que puedo empezar a entender, sino también ciertas herramientas y procesos para poderme validar, ¿no? Para validar este trabajo que estoy haciendo. Lo primero y principal, tienen ya diferentes guías sectoriales trabajadas. Ahora veremos, ¿no? qué es lo que aplica en cada uno de los estándares, si quiero hacer los objetivos a corto plazo o lo quiero hacer a largo plazo, de manera genérica, eran los primeros que he mostrado, pero también ya empezamos a tener ciertas guías que están más enfocadas hacia ciertos sectores, que en general son los que más emisiones históricamente emiten. Son los que veis aquí, ¿vale? En la presentación que os mandaremos los tenéis linkados ya para que los podáis descargar directamente, y simplemente me gustaría destacar el de instituciones financieras, el de FLAG o Forest Land and Agriculture y el de Oil and Gas. Estos tres los destaco porque tienen ciertas diferencias particulares, tanto en la aplicación de las metodologías y los estándares, como también en la generación de sus objetivos, ¿de acuerdo? Si no estáis dentro de estos tres grupos, en los demás pues ya empezáis a tener guías sectoriales y, como digo, cada año están trabajando para que esto se amplíe. También SBTI, como iniciativa, proporciona unos criterios de validación, es decir, cuando yo tenga los objetivos basados en la ciencia ya conformados, ¿no? Tenga mi plan de descarbonización, puedo presentarlo a SBTI y ellos, mediante todo un proceso que dura unos 60 días aproximadamente, me pueden validar esos objetivos. ¿De acuerdo? No es un paso obligatorio. Yo puedo hacer mi plan de reducción o plan de descarbonización, perdón, para uso interno, y es completamente válido, pero si lo quiero certificar, si yo lo quiero publicar o mostrar o darle un valor añadido, puedo entrar en este proceso de validación. ¿De acuerdo? Y finalmente también SBTI, como muchas de las otras iniciativas de cálculos de huella de carbono o asociado, tienen ciertas planillas de cálculo, muchas enfocadas a las pymes, como veremos más adelante, para poder facilitar esta recogida de datos y este cálculo intermedio que se tiene que dar. Como digo, estos SBTI, ¿no? Me proporcionan esta metodología, este estándar con el cual poder trabajar, y se basa en un enfoque de mejora continua. Es decir, no es solamente que yo le pueda poner un nombre a mis objetivos de reducción o de descarbonización y le pueda poner una fecha límite con la cual yo pueda llegar a esta reducción, sino se enfoca mucho en hacer una mejora continua, que cada año, ¿no? hasta el objetivo que yo tenga, pues pueda ir trabajando y pueda ir mejorando mi plan de descarbonización. Básicamente tiene tres grandes fases, como veis aquí. La primera es el compromiso. Para poder adherirme a los SBTI, tengo que hacer una adhesión formal y hay todo un registro de intenciones, ¿de acuerdo? No solamente que a nivel interno lo quiera aplicar y me sirva para poder tener un plan de descarbonización con más sentido, ¿no? O con un seguimiento más profundo, sino también debo adherirme y debo generar este requisito. Después está la segunda fase, que digamos es la más amplia, la que quizá algunos de vosotros ya empezáis a estar, aún sin estar en los SBTIs, que es en el cálculo de la huella de carbono. Como bien comentaba Jordi, el cálculo de este indicador tiene también diferentes niveles de profundidad, pero siempre me tengo que enfocar, sobre todo en tener un alcance 1 y 2 muy bien hecho, ¿de acuerdo? Un alcance 1 y 2 que ya lo vemos que a nivel nacional pues lo están empezando a pedir con el Real Decreto, a nivel internacional también es el requisito básico para entrar en cualquiera de las iniciativas de huella de carbono, y empezar a definir las metas, primero para el alcance 1 y 2 y también para el alcance 3, que es un poco más complejo. Esta fase de desarrollo, como digo, es la más amplia, ¿no? La que nos va a llevar más tiempo y también la más interesante. Y finalmente, validación y divulgación. Como comentaba en el inicio, no es obligatorio, pero sí es recomendable poder validar los objetivos que yo he estado trabajando, ¿no? Siempre con la metodología de los SBTI. Y finalmente, si lo valido como en sus procesos, pues lo puedo divulgar, ¿no? Puedo presentarlo y le puedo dar fuerza a este mensaje que quiero transmitir. Siempre estos procesos y estas fases, como bien comentaba Jordi, y me gustaría destacarlo, son priorizando la reducción interna de emisiones. Es decir, cada vez se empieza a hablar más de la compensación de emisiones.
todo un mercado y todos unos procesos que existen, los SBTI están muy enfocados a la reducción de emisiones, ¿de acuerdo? Es más, promueven y fomentan eh, reducir y no tanto compensar, ¿de acuerdo? Compensar sería el último de los últimos puntos o de las últimas fases cuando ya veo que no puedo reducir más. Por tanto, siempre con este enfoque, ¿de acuerdo? Voy a comprometerme, voy a calcular mis emisiones por alcances y voy a empezar a generar esta definición de metas y finalmente lo voy a validar y lo voy a divulgar en caso de que me interese, pero siempre tratando de pensar en cómo reducir mi impacto climático. Os he hecho aquí un plan, ¿no? Un plan teórico, puede ser como una empresa imaginaria, para poder explicar estos dos objetivos, ¿no? Que comentaba en un inicio, los cuales tienen dos estándares diferentes. Primero, el primer paso, digamos, el primer 50% de mi trabajo, tiene que estar enfocado hacia los objetivos a corto plazo, ¿no? Lo que se conocen como Near Term Science-Based Targets. Es decir, son objetivos o metas de reducción que tienen que estar enfocadas a cumplirlas a no más de 10 años. En los 5 o 10 años posteriores a mi año base, explicaré un poquito de qué va, yo debo haber llegado a estos objetivos de reducción. ¿De acuerdo? ¿Qué se necesita o qué requisitos mínimos tienen que tener estos objetivos de reducción? Bueno, aparte de estar hechos con la metodología o los estándares de los SBTI, deben cubrir, ¿no? Deben validar o confirmar que a 10 años vista, yo voy a reducir más de un 95% las emisiones de alcance 1 y 2, ¿de acuerdo? Es decir, mis emisiones directas tengo que demostrar que a 10 años vista logro reducirlas más de un 95%, que es una meta bien ambiciosa. El alcance 3 solamente es obligatorio introducirlo en esos objetivos a corto plazo si representa más del 40% del total de mis emisiones, ¿de acuerdo? Es cierto que es la mayoría de las veces. En casi todas las organizaciones con las que hemos trabajado, sobre todo si son organizaciones de carácter más productivo, tienen, como bien decía Jordi, el 80% de sus emisiones corresponden al alcance 3, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay muchas realidades de empresas y muchas de ellas pues quizá no les aplica esto. Si soy una gran empresa y el alcance 3 representa más del 40% del total de mis emisiones, debo incluirlo en esos objetivos a corto plazo, ¿de acuerdo? Por tanto, como ya se intuye, debo haber hecho todo un trabajo previo de cálculo de huella de carbono. ¿De acuerdo? No puedo llegar a hacer un SBTI como primer paso. Es decir, debo haber hecho primero todo un acercamiento a mi huella. Para poder cumplir, como bien decía en el inicio, estos objetivos del Acuerdo de París, ¿no? Llegar al límite de 1,5/2 grados de calentamiento global, para poder llegar a esto, yo me tengo que poder comprometer. ¿Cómo lo hago? Pues mediante una reducción lineal anual de un 4,2%. Es decir, para poder yo cumplir con esos objetivos a corto plazo de los SBTI, debo demostrar que mi reducción lineal, hasta los 10 años que ponga de objetivo final, debe ser mínimo de un 4,2%. ¿De acuerdo? Em, También uno de los requisitos, que es relativamente sencillo de poder llegar, es que el uso de electricidad sea 100% renovable antes del 2030, ¿de acuerdo? Luego lo explicaré porque la primera parte, cuando se inició los SBTI, marcaban como límite temporal de los objetivos a corto plazo el año 2030. Ahora ha cambiado un poquito, ¿de acuerdo? Sobre todo para las pymes, ya no te obligan a que tu objetivo temporal a corto plazo sea 2030, sino que sea a 10 años desde tu año base, ¿de acuerdo? Puede ser un poquito más adelante. Pero sí que es interesante empezar a trabajar este alcance 2, el cual yo puedo pues trabajarlo desde las garantías de energía verde, garantías de origen aquí en España que se conocen, también el autoconsumo, ¿no? Empezar a invertir en placas fotovoltaicas o en otro tipo de energía renovable para poder llegar a este 100% de renovable antes del 2030. Y finalmente, bueno, algo asociado al 4,2, a la reducción de 4,2 anual, que tiene que estar alineados con este escenario de 1,5 grados de aumento de temperatura a nivel global, ¿de acuerdo? Estos objetivos a corto plazo o near term science-based target, como bien comentaba en un inicio, yo los puedo trabajar, los puedo publicar, los puedo aceptar, pero deben estar asociados a una revisión continua. ¿De acuerdo? Cada año yo tengo que revisarlos, tengo que ver si realmente mi realidad ha cambiado, si yo puedo aumentar más de ese 4,2% anual o puedo tener diferentes criterios para modificarlo. Por tanto, en un escenario teórico, puedo tener a mi año base en el año 2020, ¿no? Empecé a trabajar alcance unidos en 2020, por tanto, en 2025 podría llegar a tener una reducción del 25% en el alcance 1 y 2, las emisiones directas, y esto me permitiría, pues, en mi
plan de descarbonización a corto plazo, llegar a 2030 con el 95% ya de reducción en alcance 1 y 2. Por tanto, aquí entraría a hacer esta evaluación intermedia del progreso. Esto me permitiría ir a la fase 2, que sería, vale, ya estamos, los objetivos a corto plazo los he logrado cumplir, he llegado a los objetivos que tenía, voy a empezar a trabajar hacia mi ruta, ¿no? Hacia el net cero, o ser cero neto en cuanto a emisiones antes del 2050. Esto sí que es un requisito que pide los SBTI. Si yo empiezo a hacer objetivos basados en la ciencia ya para largo plazo, ¿no? Para estos net zero emissions, tengo que cumplirlos antes del 2050, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí ya se me genera una vuelta de tuerca, ¿no? Un cambio de dinámica, porque entendiendo que ya tengo el alcance 1 y 2 completamente trabajados, voy a empezar a incidir mucho en el alcance 3, porque para poder lograr ser net cero necesito que mis emisiones se hayan reducido en un 90%, todas las emisiones, ¿de acuerdo? Esto entiendo que es muy, muy difícil de lograrlo, pero bueno, cada año hay más herramientas, hay más alternativas a combustibles fósiles y por tanto es un enfoque que se puede llegar a hacer, ¿de acuerdo? Como digo, es complicado, pero hay muchas grandes empresas internacionales incluso que ya lo están logrando, por tanto no es imposible, ¿de acuerdo? Como bien comentaba en un inicio, cuando hablaba de las guías sectoriales, hay ciertas líneas de negocio, ¿no? Cierto tipo de empresa que tienen requisitos específicos para estos objetivos. Por ejemplo, si mi empresa está dentro de las FLAG, es decir, las que, no sé, empresa papelera o empresa forestal, tengo que cumplir con una reducción de 72% en mis emisiones FLAG, ¿de acuerdo? Esto, quien esté dentro de este mundo entiendo que ya lo debe conocer, son emisiones asociadas a la tala de bosques o a la biomasa o lo que se conoce como emisiones biogénicas, ¿de acuerdo? Más allá de esto, también debo cumplir con una neutralización de este 10% de emisiones en los cuales no he podido reducir, ¿no? Tengo que tratar de neutralizarlas. ¿Cómo puede ser? Pues con compensaciones o mediante una eliminación permanente de estas emisiones residuales. Todo esto alineándolo, como me comentaba en un inicio, con la trayectoria de 1,5 grados, ¿no? del Acuerdo de París. Es decir, tengo que seguir manteniendo que mi reducción lineal sea de un 4,2%. Y, bueno, como comentaban también en los objetivos a corto plazo, tengo que mantener esta electricidad 100% renovable. ¿De acuerdo? Es uno de los objetivos de reducción más sencillos, entre comillas, de poder implementar y, por tanto, es el que más tengo que trabajar desde un inicio y mantener. Por tanto, en este escenario teórico que os comentaba en un principio, podría llegar al 2035 con una reducción de un 60% del total de mis emisiones, con un buen trabajo, cierta inversión y quizá un cambio de dinámica de mi organización, llegar al 2040 a la neutralización de estas emisiones residuales, que las tengo ya calculadas, y finalmente llegar a 2050 siendo net zero, ¿de acuerdo? Lo cual lo puedo pues validar y ser un referente en mi entorno. No es este camino que os he mostrado o estos objetivos a corto plazo y a largo plazo no se aplican igual o no son los mismos requisitos si soy una pyme o soy una gran empresa, ¿de acuerdo? ¿Qué se considera pyme y qué se considera gran empresa? Bueno, como comentaba Jordi, se basa en las definiciones tanto de ley, ¿no? de la ley que tenemos en España, también las mismas definiciones del CSRD. No sé si bueno, los conocéis, pero son ciertas definiciones, tanto en número de empleados, como en otro tipo de requisitos mínimos. Añadiéndole que yo puedo ser una pyme en las definiciones del CSRD, pero mis emisiones de alcance 1 y 2 absolutas deben estar por debajo de las 10.000 toneladas de CO2 equivalente. ¿De acuerdo? Si yo soy una pyme por las definiciones del CSRD, pero mi alcance 1 y 2 son muy altos, también me aplica lo equivalente a grandes empresas. Es decir, estaría obligado a entrar en esos objetivos haciendo el cálculo del alcance 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Estoy obligado a hacer una validación formal por los SBTI y estoy obligado a hacer un compromiso a net cero a 2050, ¿de acuerdo? Por tanto, mi camino hacia 2050 pues tiene que estar ya marcado desde un inicio. Si soy una pyme, hay otra ruta de inscripción, es mucho más simple. El formulario es online, no hay una verificación previa por SBTI y solamente tendría que centrarme en un inicio en el alcance 1 y 2, ¿de acuerdo? Y el coste es mucho más reducido. En todo este proceso, pues tiene lógicamente unos retos y unos riesgos a tener en cuenta. Como bien se puede intuir por la explicación que he estado dando, es un proceso complejo, es un proceso sencillo, no es como el trabajo que se hacía hasta ahora de marcar unos objetivos de reducción en base a opiniones, ¿no? O en base
a un cálculo concreto de un año específico en cuanto a emisiones de CO2. Aquí ya hay todo un proceso, una mejora continua, hay todo un trabajo, me tengo que generar unos objetivos a medio y a largo plazo y, por tanto, todo un camino que debo ir cumpliendo y debo ir siguiendo. Por tanto, estos datos de actividad que tengo que levantar en un inicio tiene que ser tiene que haber todo un trabajo, ¿no? muy específico para que sean lo más reales posibles. No solamente un año, sino cada año de los que vaya trabajando. Los cambios estructurales aquí generan ciertos, no problemas, pero sí que te genera pues toda una removida, ¿no? en la dinámica de mis objetivos. Si hago un cambio estructural en la empresa, que son relativamente comunes, pues voy a tener que replantearme los objetivos que había hecho pues, el año anterior, por ejemplo. ¿De acuerdo? Como bien sabemos, y bien ha dicho Jordi, para el alcance 3 dependemos mucho de datos externos a nosotros, ¿no? De datos de proveedores. Por tanto, aquí hay todo un trabajo previo de poder trabajar, valga la redundancia, con nuestros proveedores y poderles empezar a pedir sus emisiones específicas hacia mí, hacia el servicio que me entrega. ¿De acuerdo? Poder tener esto bien trabajado me va a facilitar mucho este trabajo en el alcance 3. También existe una evolución metodológica. Como bien comentaba, ambos estándares, el de objetivos a corto plazo y el de largo plazo, se van actualizando anualmente. El último fue en septiembre, van por la versión 6, si no estoy mal, 5.3 el de corto plazo y 6 el de largo plazo. Por tanto, hay ciertos cambios metodológicos que nos van a afectar. Muchas veces son menores y son una mejora, ¿no? Pero bueno, puede que pase. Lo mismo pasa con el cálculo de huella de carbono. Como comentaba Jordi, estamos a las puertas de un cambio probablemente bastante interesante, que es esta unificación, ¿no? De los criterios ISO con los criterios del GHG. Por tanto, aquí puede que se nos remueva un poquito el cálculo de huella de carbono y, por tanto, si yo tengo un año base ya en 2020 o en 2015, pues quizá me lo voy a tener que replantear este año base. Pero bueno, por ahora no. Existe un riesgo de greenwashing, eso está en todo el trabajo ambiental, existe un riesgo, ¿no? O sea, no debo centrarme en la comunicación, no debo centrarme en que el objetivo de cálculo de huella de carbono sea la publicación de esta reducción o de este plan de descarbonización. Debo hacerlo porque mi intención esencial es reducir mi impacto. Y si yo logro cumplir con esto, pues sí que lo puedo publicar, porque lógicamente tiene un valor, pero no debe ser mi objetivo principal, ¿de acuerdo? Porque ahí podemos caer fácilmente en un greenwashing, es decir, en marcarnos objetivos que sean difícilmente realizables, ¿no? O que sean difícilmente pues, cumplibles. Y esto es súper importante, porque aquí no hay la metodología sí que te pide ciertos requisitos para poder hacer un objetivo de reducción, pero no hay una lista, como comentaba en un inicio, no es que tenga que elegir. Y entonces aquí hay como un equilibrio, ¿no? Entre lo que realmente yo pueda cumplir y lo que me gustaría cumplir. Y finalmente hay una incertidumbre regulatoria. Aún no existe una normativa que obligue a hacer estos planes de descarbonización. Son voluntarios y, por tanto, existe también este margen de error o este riesgo, ¿no? El hecho de que a futuro, pues esperamos que exista cierta normativa que lo regule y, por tanto, pues que hayan ciertos cambios en toda esta metodología o en este camino. Y bueno, ya para ir terminando este punto, ciertas recomendaciones o buenas prácticas que consideramos que pueden ser interesantes por nuestra experiencia. Lo primero de todo sería, pues, antes de meterme en este mundo de los SBTI, antes de empezar a hacer un plan de descarbonización con sentido para mi organización, recomendamos hacer un inventario integral de emisiones, es decir, una huella de carbono bien calculada, ¿de acuerdo? Tengo mi alcance 1 y 2 bien hecho, me meto primero a trabajar el alcance 3 antes de empezar a pensar en un plan de descarbonización. ¿Puedo hacerlo de manera paralela? Sí, puedo empezar a trabajar un plan de descarbonización si tengo mi alcance 1 y 2 ya bien hechos. Siempre con datos primarios, ¿de acuerdo? Tratemos de evitar extrapolación de datos, sobre todo en alcance 1 y 2, que son datos que la mayoría de organizaciones los podéis obtener, ¿de acuerdo? Porque son datos directos vuestros. Utilizar siempre las últimas herramientas y criterios oficiales de SBTI, ¿de acuerdo? Hay cambios menores, pero cambian de una versión a otra estos dos estándares, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con los estándares de cálculo de huella de carbono. Por tanto, recomendamos siempre buscar la última versión de las herramientas, tanto del MITECO como de las SBTI. Que mi estrategia corporativa
esté alineada con estos objetivos. Aprovechémoslo, son herramientas muy potentes, muy concretas, que me permiten tener una estrategia corporativa bien definida, ¿no? Más allá de la parte económica, la parte ambiental cada vez tiene más peso y, por tanto, si la puedo integrar a mi estrategia corporativa, le voy a agregar mucho valor y me va a permitir organizarlo todo mucho más. Y también recomendamos que estén alineados o que esta estrategia corporativa esté alineada con los ODS. ¿De acuerdo? Los ODS es una herramienta que aún sigue teniendo mucha fuerza a nivel global, que también permite poder organizar la información ambiental, ¿no? O mi impacto ambiental. Y estos objetivos basados en la ciencia nos permiten poder hacer este nexo entre los ODS, la estrategia corporativa y mi plan de descarbonización. Siempre priorizar esa reducción directa, ¿de acuerdo? Lo hemos comentado varias veces, la compensación no es la solución, ¿de acuerdo? La solución cuando ya no puedo reducir más, pero la compensación va a variar mucho con los años. Seguramente cada vez se va a limitar más esta opción, esas opciones de compensación, porque el objetivo siempre es reducir mis emisiones. Que la mejora sea continua, es decir, que yo tenga siempre presente mi plan de descarbonización y, por tanto, poder recalcular estos objetivos si mis emisiones pues, varían más de un 5% respecto al año base, ¿de acuerdo? Que eso es algo también relativamente común, siempre tratarlos de irlos mejorando, estos objetivos basados en la ciencia. Y reportar los avances. Esto, si hay un trabajo hecho, qué mejor que poderlo reportar, ¿no? Que poderlo validar. Por ejemplo, con los certificados de CDP o ciertos informes propios auditados. Tratemos de mostrar el trabajo que estamos haciendo. Finalmente, también que todo este trabajo, ¿no? Que normalmente se enfoca más hacia la dinámica ambiental de la empresa o hacia el equipo ambiental, pues que exista una formación interna, ¿no? Y una sensibilización de todo el personal. Porque si ya habéis entrado al cálculo de huella de carbono, os habréis dado cuenta que este indicador pide la participación de todo el personal de la empresa, no solamente del equipo ambiental, ¿de acuerdo? Te pide levantar información de transporte, de consumo de producto, de muchos tipos de fuentes de emisión que no dependen de mí solamente. Por tanto, poder empezar a trabajar de manera transversal con toda la empresa también va a facilitar esta generación del plan de descarbonización. Bueno, esto sería un poquito el acercamiento hacia los SBTI. Como digo, es todo un proceso que no es fácil, ¿de acuerdo? No es sencillo, que tiene dos grandes patas, ¿cierto? Estos objetivos a corto plazo, estos objetivos a largo plazo. Y bueno, todo el acercamiento hacia los SBTI lo podéis hacer con nosotros. Nosotros tenemos la experiencia y la ponemos a vuestra disposición. Cualquier duda o consulta que haya con este tema, tenemos el PIR y trataremos de responderlo ahora con Jordi. Perfecto, perfecto, Marc, muchas gracias. Creo que ha sido muy claro y entendedor, ¿vale? No queríamos entrar a fondo porque es una metodología compleja, pero yo creo que las principales ideas han sido transmitidas, ¿no? En todo el tema de la descarbonización. Primero medir, definir los objetivos alineados con la ciencia, aplicando esta metodología y, lógicamente, integrar estos objetivos en la estrategia diaria de la compañía, de acuerdo con la implicación de todo el mundo. ¿Vale? Como veis, no es una teoría, es algo muy práctico, concreto, reconocido internacionalmente y bueno, la idea en ese sentido es que os animamos, ¿no? A que empecéis en este mundo de la huella de carbono o a continuar con él, que conozcáis vuestro punto de partida y sobre todo que podáis alinear vuestras estrategias, ¿no? Con la ciencia para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Como decía Mar, desde Baker Tilly nos ponemos a vuestra disposición en esta línea, en ese sentido. Y, y si os parece, acabamos con una frase. Antes os comentaba una frase de Peter Drucker, ¿no? De que hay que medir, ¿no? Bueno, sí, evidentemente hay que medir, no podemos gestionar si no medimos, pero tampoco podemos transformar, ¿no? Si no nos comprometemos. En esa línea, pues lo que os avanzaba Marc, ¿no? Que hemos incorporado a todo el mundo y, por supuesto, ha de ser una apuesta de la dirección, ¿no? De la alta dirección, el hecho de intentar reducir, ¿no? Las emisiones y ayudar o contribuir en la medida que sea posible, ¿no? Para evitar el calentamiento de nuestro planeta. Perfecto, pues gracias, Mar. Y pasamos al PIR. Si queréis hacer una pregunta, pues a través del PIR, perfecto. Disculpad porque me parece que ha habido alguno de vosotros que no ha podido ver la presentación.
Ya veremos por qué motivo ha sido, es puntual. Vale, en cualquier caso, como te decía antes, al final de la presentación os enviaremos la grabación y el PowerPoint un poco para que podáis refrescar o repasar los principales temas tratados. Tenemos de momento, creo que 2 preguntas. La primera, creo que la puedo responder directamente yo. Nos preguntaba, a ver, un segundo. Nos preguntaba Pilar, si hay algún requisito si no se tiene 250 trabajadores, hablamos de balance, facturación, para que obligatoriamente haya que calcular la huella de carbono. Vale, si esto lo he comentado antes, lo he pasado muy por encima, porque tampoco era cuestión de incidir mucho. Vamos a repasarlo, ¿vale? Que es lo que veis, un segundo, lo que veis aquí. En principio, se han de cumplir ambos criterios, es decir, tenéis que tener más de 250 trabajadores y cumplir los criterios y cumplir al menos uno de los siguientes criterios, ya sea de activos, superior a 20 millones en este caso, o facturación superior a 40 millones. Ha de ser I. Por lo tanto, si tenéis menos de 250 trabajadores, no tenéis que elaborar un estado de información financiera y, por lo tanto, desde el punto de vista legal, normativo, no estáis obligados a calcular vuestra huella de carbono. Otra cosa es que el mercado os impulse, os fuerce a hacerlo, ¿no? Os motive a hacerlo. Pero en principio no estáis obligados por el Real Decreto 214-25 a calcular esa huella de carbono. ¿Vale? Y luego hay otra pregunta que nos dice, referido al STDI, ¿vale? Tú comentabas, Mar, el tema del 4,2% Sí. en el corto plazo, ¿no? Lo voy a poner, perdonad, ¿vale? El 4,2% en el corto plazo. Nos pregunta si es en términos absolutos o se debe relativizar respecto a las ventas o algo parecido, teniendo en cuenta que la empresa, lógicamente, con los años se supone que va a crecer y, por lo tanto, pues va a aumentar sus emisiones de manera natural, ¿vale? Perfecto. En esta línea, espera, todo pillo mal. Sí. No, bueno, efectivamente son en términos absolutos, ¿no? Todo lo que corresponde a cálculos de huella de carbono siempre van a ser en términos absolutos. Sí que puedes sacar indicadores que te permitan ver una evolución, pero en cuanto a emisiones, son en términos absolutos. Es difícil, claro que sí, o sea, no estamos hablando de que sea sencillo conseguir una reducción o llegar a ser net cero. Pero no es imposible, sobre todo a corto plazo es viable poder llegar a generar una reducción de 4,2% lineal, sobre todo cuando uno ya integra el alcance 3, que es donde tienes el global de emisiones. Ahí te permite, se te abren las posibilidades en cuanto a acciones de reducción, acciones de descarbonización. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale, pues de momento no tenemos más preguntas, por lo tanto, si os parece, damos por cerrado este webinar, ¿de acuerdo? Os agradecemos, como siempre, vuestra asistencia al mismo. Insistimos que ahora os enviaremos la grabación y el cuestionario, pues os invitamos, por favor, a que valoréis el evento para poder mejorarlo también en nuestro caso. Y, como siempre, agradeceros vuestra presencia y esperamos contar con vosotros en futuros webinars. Venga, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos pronto. Hasta Muchas luego. gracias.